cognitivo. Estábamos conversando acerca de la evaluación en el neonato, ¿no? Y estábamos hablando de la importancia de evaluar lo importante de todos aquellos trastornos relacionados con la audición, la visión y también ellos nacen con malformaciones gastrointestinales, sobre todo la atresia duodenal, es decir, que hay una parte del duodeno que es un segmento del tubo digestivo que tiene malformaciones. Y ellos también, en las primeras etapas, se les debe detectar la leucemia y el hipotiroidismo, que es por lo que ellos mucho sufren, ¿no? Porque recuerden que el hipotiroidismo como tal, si no fuera un síndrome de Down, de igual manera está relacionado con el déficit cognitivo, y esto es un déficit cognitivo prevenible. Por eso es la importancia de que los padres, las familias, hagan la detección temprana a través de la prueba del talón o las pruebas metabólicas. Pásame la siguiente, porque otro de los aspectos que también tenemos que evaluar en los neonatos es lo visual. No es asombroso ver niños muy pequeños de 6 meses o de 8 meses utilizando lentes con una corrección, puesto que ellos nacen con estrabismo, nacen con nistagmo, y hay algunos nistagmos que pueden ser corregidos no quirúrgicos, sino con la aplicación de lentes correctivos, es decir, con lentes con fórmula. Y también ellos nacen con cataratas, así que tienen muchos defectos visuales, inclusive eso es otra clase. Cuando tengo que dar clase a los estudiantes de esta área, los efectos visuales es toda una clase, todo un tomo, por la multiplicidad de defectos. Asimismo, hay que descartar las malformaciones cardíacas, que eso era la primera causa de muerte en ellos, pero gracias a los avances de la medicina y de la ciencia con respecto al tratamiento, las intervenciones, se ha disminuido. Pero sí es muy frecuente que ellos nazcan con este tipo de malformaciones cardíacas. La siguiente, porque luego, si no estamos valorando a un neonato, sino que tenemos a un niño posterior al mes, pásame la siguiente, Ensa, es de los 0 días hasta, sería de los 2 meses hasta los 12 meses. De igual manera, en esta edad es obligatorio cumplimiento las evaluaciones a nivel oftalmológico, la evaluación de la audición, la evaluación del lenguaje, la intervención y el seguimiento de aquel protocolo de intervención en el neonato tiene que cumplirse a través de, en esta etapa, sobre todo la estimulación temprana por la hipotonía. La siguiente. Y otro de las cosas que tenemos que evaluar es que anualmente se tienen que realizar las pruebas de T3, T4 y TSH. Esto es el perfil tiroideo. Fíjense que desde de los 1 a los 3 años siempre se debe hacer la evaluación oftalmológica, la evaluación auditiva anualmente. Así, en el primer año estén normales, la evaluación debe ser continua hasta al menos hasta los 2 años, hasta que estemos completamente seguros que clínicamente nuestros niños no tienen problemas auditivos. Y aunque los perfiles tiroideos sigan normales en el primer año, debemos hacerlos por lo menos hasta el tercer año de vida, hasta que estemos seguros clínicamente y por comprobación de laboratorio de hormonas que no hay ninguna alteración. Y por supuesto, seguir con las evaluaciones cognitivas porque es muy importante tempranamente saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus destrezas y limitaciones para los planes de intervención. La siguiente es, en la siguiente, ustedes, esto es un recordatorio y fíjense que les vuelvo a traer los comórbidos del déficit cognitivo. De igual manera, aquí les traemos el recordatorio de los comórbidos que ya hemos mencionado del síndrome de Down, que se incluye la enfermedad de Alzheimer por envejecimiento prematuro debido a mutaciones en el cromosoma 21. Además de todas las enfermedades que ellos tienen neurológicas
los trastornos psiquiátricos, los trastornos hematológicos, la obesidad, la diabetes, entre otros. Por eso es que la evaluación estamos dando solamente hasta los 3 años, pero nosotros utilizamos unas tablas de seguimiento para toda la vida, por lo que tenemos de los 5 a los 8 años, de los 8 a los 12, y así vamos viendo y evaluando la pubertad temprana. Cuando es adulto también tiene que seguirse evaluando, y también tenemos que observar estos cambios tan dramáticos que tienen en la adultez temprana. Muchos padres les preocupa, mi hijo o mi hija tiene conductas extrañas, antes era muy sociable, ahora le gusta estar encerrado, no quiere socializar, tiene 21 años, 25 años, muy probablemente ahora tiene unas conductas que antes no tenía. Entonces, en este caso, la evaluación por psiquiatría, por lo que llamamos en nuestra especialidad las evaluaciones anticipatorias por edad. No esperar el último momento o cuando ya estén los síntomas para tomar las acciones. Lo importante es que las personas que tienen el síndrome de Down tengan las adecuaciones y las evaluaciones clínicas, psicológicas, psiquiátricas, entre otras disciplinas, a lo largo de la vida. Y eso dependiendo también de la severidad o de la gravedad del síndrome. Porque recuerden que los apoyos que ellos necesitan dependiendo de la gravedad. Si es leve, si es moderado, si es severo o es grave, profundo. Pásame la siguiente. Ya de esta manera, esto ya lo habíamos conversado, de lo importante de saber comunicar el diagnóstico a la familia, con una sensibilidad, estableciendo las pautas para saber cómo reaccionan los padres ante una noticia como esta, porque todos los papás y todas las mamás siempre tienen el sueño y el deseo de tener todos sus hijos sanos. Pero cuando tenemos una situación como esta, y sobre todo en los cuales cuando tengo mamás que tienen 28 años, tienen niños con síndrome de Down, y su dolor o su preocupación es: ¿qué hice si yo fui a todas las consultas? Hice ecogramas obstétricos, hice ecogramas morfogenéticos, hice los estudios y todo lo que me solicitaron lo hice. Resulta que mi bebé viene con una condición clínica que para mí era desconocida hasta que nace. Entonces, esas circunstancias hay que saberlas mediar, y si no tenemos las herramientas emocionales para hacer la contención a la familia, solicitar ayuda de intervención psicológica para que los padres puedan aceptar el diagnóstico y tomar las mejores decisiones prontamente. La siguiente, Elsa. Porque acá, en la siguiente lámina, vemos entonces, claro, estos son programas de atención temprana, pero evidentemente que hay otras especialidades, pero por factores de tiempo, lo importante aquí es, además de las evaluaciones clínicas, neurológicas, psicopedagógicas, psicológicas, de terapia ocupacional, de terapia del lenguaje, fisioterapia, musicoterapia inclusive, todo lo que usted pueda considerar dentro de un programa de estimulación temprana que usted pueda diseñar de acuerdo a la evaluación que usted realice y según las necesidades del paciente, siempre será bien agradecido, porque eso es para el paciente a lo largo de su vida muy beneficioso. A la siguiente es. Bien. Pasamos al segundo trastorno más frecuente por anomalía de cromosomas relacionados con el déficit cognitivo. Y este es el síndrome del cromosoma X frágil. En este caso es una anomalía cromosómica que está relacionada concretamente con el cromosoma X. Esta tiene discapacidad intelectual. Es un síndrome hereditario. Fíjense que el síndrome de Down no es un síndrome hereditario, es una anomalía cromosómica. Es adulta, ¿verdad? Es una anomalía cromosómica el síndrome de Down, que tiene que ver con el exceso, o bien sea por la trisomía libre o por traslocación o mosaicismo. Y en este caso estamos hablando de que hay una mutación importante que hace que este cromosoma X sea frágil. Recordemos que tanto mamá como papá tienen un cromosoma X. Mujeres tenemos 2 cromosomas
y papá tiene cromosoma X y cromosoma Y. Por esta razón, entonces, hereditario. Pero hay un análisis para saber cómo es el patrón de herencia. Pásame la siguiente, Ensa. Porque en este sentido, el patrón del gen, porque fíjense que el gen conocido es el FMR1, que es el gen que está relacionado con el síndrome de X frágil. Este gen normalmente tiene una tripleta que se llama repeticiones por trinucleótido, de lo que es relacionado con las bases nitrogenadas. Eso lo vimos nosotros en la primera unidad. El ADN, cuáles son las bases, la doble hélice, y que el código de la vida son las bases de aminoácidos que produce la molécula. En este caso, tres de las bases, que es citosina, guanina, está alterado. Y en la población general se ve y se cuantifica con un número, el número 52. Y los estados de portador y el estado afectado, el portador tiene de 53 a 200 de este tripleta. Es decir, esto normalmente se repite 50 veces en nuestra información genética, pero en las personas que tienen o que son portadoras o que son afectadas, estas tripletas tienen una ampliación enorme. Entonces, una persona que que sea portadora, la tripleta se repite hasta 200 veces, es decir, una repetición anómala. Y el afectado, él tiene una repetición de 200, más anómala todavía. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué importancia tiene que yo sepa cuántas tripletas tiene un síndrome de X frágil? Es importante conocerlo porque así establecemos cuál es el estado portador y cuál es el estado afectado. Y conocer el número de las tripletas también me dice la severidad del cuadro con respecto a la mutación. Pásame la siguiente. La importancia de este gen, y esto tiene que ver con la neurobiología del síndrome de X frágil, tiene que ver con que el gen está relacionado con las conexiones cerebrales y con la sinapsis. De allí que se explica el por qué el déficit cognitivo y este fenotipo conductual muy característico, porque estos son casos difíciles de llevar. Si los TDAH son difíciles, el X frágil le lleva también a la delantera. Fíjense que en la modalidad de herencia, esto es importante establecerlo porque tenemos hay el fenotipo conductual del déficit, pero cuando tenemos menos repeticiones, que es el estado de portador, no tienen déficit, sino que tienen otras enfermedades. Y todos lo padecen, transmitidos por el padre y transmitidos por la madre. Pero cuando es transmitido por la madre, está el portador. Por tanto, la mujer queda como una protección por su cromosoma X que la compensa. El varón saldrá afectado. ¿Por qué saldrá afectado? Porque él no tiene otro cromosoma X que lo compense. Tiene el X frágil y el Y. Por eso es la mayor severidad en el varón. Pásame la siguiente. Es importante establecer pásame la siguiente. Es importante establecer con respecto al síndrome de X frágil las características, ¿no? Que son muy llamativas, porque clínicamente ellos no pasan desapercibidos, pero lamentándolo mucho, el diagnóstico es molecular. Es decir, no me sirve solamente hacer una resonancia magnética o un electroencefalograma para poder conocer, sino que para poder confirmarlo, tengo que ir a hacerle una prueba de PCR para hacer montar la tripleta y saber cuántas veces. Entonces, fíjense que desde el punto de vista clínico, ellos tienen un fenotipo, tanto hombres como mujeres. Tienen un visual, tienen unos caracteres, tienen afectación cognitiva, afectación del corazón y del tejido conectivo. Pásame la siguiente.
Desde el punto de vista físico, ahí le coloqué la foto. Oye, qué difícil es dar clase con ustedes. Yo pensaba que solamente en el grupo de los sábados era difícil, pero pienso que en todos los aspectos son difíciles. No son todos, pero hay que poner la lupa en seguir instrucciones, porque realmente es parte de las conexiones neuronales, seguir instrucciones. Bien, en las características físicas tenemos, fíjense que lo coloqué una foto que nos da alguna característica, porque ellos tienen como unas orejitas que nos dan como de duendecillo, tienen la carita alargada, ellos tienen una frente muy amplia, la mandíbula prominente, y hay algo muy característico en el varón, que tiene los testículos grandes y son niños o son adolescentes. Y eso se llama macroorquidismo. Pásame la siguiente, Enza. De igual manera, ellos tienen otras condiciones clínicas. Ellos también tienen hipotonía muscular. Ellos tienen una hiperelasticidad en las articulaciones. Quiere decir que ellos pueden flexionar de manera anormal sus articulaciones. Ellos tienen anomalías a nivel esquelético, es decir, tienes pie plano y válvulo. También tienen anormalidades oftalmológicas como el estrabismo. Es muy frecuente en ellos las infecciones y además de eso, los problemas cardíacos. Lo más frecuente en ellos a nivel cardíaco es la dilatación de la arteria aorta y tienen prolaxo de la válvula y sobre todo de la válvula mitral. De las válvulas conocidas cardíacas, la mitral es la más frecuentemente asociada a ella. Pásame la siguiente, Elsa. También tenemos el fenotipo conductual, que es muy característico. Yo les decía que si TDAH, cuando tiene los tres componentes, es difícil manejo, estos niños también son muy difíciles. Ellos ameritan muchos apoyos conductuales, psicología, psiquiatría, inclusive la medicación psiquiátrica a muy temprana edad. Ansiolíticos, antidepresivos, medicamentos para dormir. Ellos además pueden tener como comórbido el TEA, el TDAH, porque ellos pueden tener o algunas características de TDAH o tener la condición dual. Así como síndrome de Down tiene condición dual, el X frágil también lo tiene. Puede que tenga algunos rasgos de hiperactividad, de inquietud, de impulsividad, pero también puede tener la condición dual de TDAH y hacer mucho más difícil el abordaje de ellos. A las familias hay que darles mucha ayuda porque son niños que socialmente no se adaptan. A veces son muy temerosos, a veces son muy tímidos, pero son intolerantes a la frustración de tal manera que hacen rabietas, ellos hacen estallidos emocionales que son de difícil control. De allí la importancia de que en las intervenciones tempranas también, además de los medicamentos, de índole conductual. La siguiente es, en la siguiente lámina, verán entonces que el único diagnóstico que tenemos, además del clínico, el único diagnóstico definitivo es el diagnóstico molecular. Ahora bien, pueden haber personas que pueden tener el X frágil y pasar desapercibidas o tener un fenotipo leve de X frágil. Pásame la siguiente. La respuesta es sí. ¿Cuáles son esos fenotipos? En la mujer que no tenga el déficit cognitivo, sino que sea portadora de la mutación del X frágil, pero no padezca el déficit cognitivo, ellos tienen falla ovárica prematura. Es decir, que ellas a muy temprana edad van a tener falla en la producción de estrógenos. Y las mujeres que estamos presentes sabemos todos los problemas que enfrentamos cuando se nos acerca el climaterio o la menopausia. Y en estos casos, pues estos de origen genético. En el caso del hombre, cuando no tenemos la afectación por la tripleta ampliada hasta mayor de 200, sino que es como un fenotipo portador, ellos desarrollan otra enfermedad, que es la llamada ataxia del X frágil. ¿Y qué será la ataxia? Movimientos anormales, caminatas inestables,
y que tienen que ser tratados por neurología y neurocirugía, para que ellos puedan controlar el temblor y los movimientos anormales que ellos tienen a muy temprana edad, porque es inclusive una neuropatía periférica que les hace muy difícil los cambios y las adaptaciones. Pásame la siguiente, Ensa, para ir finalizando y cerrando el segmento. Como les dije, el tratamiento, así como el síndrome de Down, es un tratamiento multi y transdisciplinario, agregándole que el tratamiento tiene que ser para mejorar la calidad de vida de ese paciente que tiene muchos problemas de autocontrol y de una conducta que es difícil de modelar así como así y así nada más. Es por eso que además de los apoyos, los fármacos psiquiátricos que necesitan a temprano para poder. Esto no quiero decir que los niños que tengan síndrome de X frágil hay que intoxicarlos de medicamentos psiquiátricos, sino que hay que medicarlos de acuerdo a sus características psicológicas, conductuales y de índole psiquiátrico para poder alcanzar un mejor control en el abordaje que ellos necesitan. Pásame la siguiente. Ok, hasta aquí hemos terminado los dos síndromes que están relacionados con el déficit cognitivo. Y ya para finalizar, Ensa, para hacer algo más rápido, antes de dar el breve repaso de los trastornos específicos del aprendizaje, como la dislexia, la disgrafia y la discalculia, quisiera saber si hay alguna pregunta, inquietud que pudiéramos solventar hasta que Ensa pueda colocar la presentación de los trastornos específicos del aprendizaje. Y ahí me tienen que ayudar porque yo no veo, no sé si alguien que me pueda ayudar de mayor confianza porque estoy con el teléfono, no puedo conectar tablet y no puedo ver mensajes. Si hay alguna pregunta, alguien que me diga que pueda revisar el chat y me puede encender el micrófono y me diga si hay alguna pregunta o inquietud para que sigamos adelante. Y Ensa, ¿me puedes colocar la presentación, por favor, de déficit cognitivo? Sí, te voy a dejar las dos preguntas que hicieron para que las puedas ir respondiendo mientras yo cambio la presentación. La primera pregunta es, según las leyes de herencia mendeliana, ¿el síndrome de Down sería autosómico dominante o recesivo? Y la segunda pregunta es, ¿los pasos o el proceso para realizar una intervención neuropsicopedagógica están estandarizados? Ok. El síndrome de Down no es hereditario. Eso ya lo dijimos en varias oportunidades. No lo es. No sigue las normas de Mendel. No es autosómico recesivo, no es autosómico dominante y tampoco es ligado al X. Es una anomalía cromosómica que se da por un fenómeno de óvulo envejecido o el llamado no disyunción. Y es la trisomía libre cuando tenemos un cromosoma adicional en el 21. También tenemos que recordar que la otra fórmula cromosómica es la de mosaicismo y la de traslocación. Ninguna de esas tiene origen hereditario. Que llegue las leyes de Mendel. Es hereditario, sino que pasa de un hijo a otro. Es decir, si yo soy papá o mamá y tengo y porto una anomalía cromosómica, yo se lo voy a pasar a mis hijos, porque yo tengo la anomalía cromosómica, pero de resto no lleva como tal. Con respecto a el abordaje neuropsicopedagógico, sí tenemos un abordaje estandarizado, sobre todo el neuropsicopedagógico. La neuropsicopedagogía es una especialidad, así como la neuropsicología, así como la psicopedagogía son especialidades. Sobre todo porque la neuropsicología y la neuropsicopedagogía toman como referencia las neurociencias para la aplicación. Tanto la neuropsicología aborda los trastornos del desarrollo y específicamente los del aprendizaje. Y además
la neuropsicopedagogía aborda también estos trastornos, pero también hace buenas intervenciones escolares en niños que no tienen esta disfunción. Por lo tanto, sí tenemos estandarizados los componentes de intervención, el componente neurológico y médico, que es el componente que hemos estado explicando toda la tarde de hoy hasta la noche, desde que comenzamos, donde estamos implementando cuáles son las estrategias de evaluación clínica que tenemos que desarrollar. Los componentes adicionales se tienen que llevar con el resto de las disciplinas. ¿Cuáles son los componentes adicionales? La cognición, el componente cognitivo, que es muy importante, y además recuerden que las neurociencias aplicadas a la educación, ese fundamento es el manejo de las emociones. Y ahí que es importante que los docentes no solamente tengan en su esquema de clase impartir solo contenido, sino que el contenido tenga unas estrategias para que los niños puedan aprender y que el docente se preocupe de esas emociones que el niño maneja, conocer de dónde viene el niño, qué familias tiene, qué situación está padeciendo ese niño, para que usted pueda brindar los mejores abordajes. Ese es el cambio del paradigma. Esta es la escuela del siglo XXI, la escuela inclusiva. Porque realmente un docente que diga que no puede manejar un aula con TEA y TDAH es declararse incompetente, y no es lo que buscamos. ¿Qué es lo que buscamos? Capacitar profesionales de alto nivel, pero con mucha sensibilidad, porque ustedes pueden hacer planes de intervención neuropsicopedagógica en un aula para que esas aulas sean inclusivas, porque si usted utiliza pictogramas con los niños TEA para que ellos puedan seguir instrucciones, porque tienen limitaciones en el lenguaje, o para seguir instrucciones como en el TDAH, por ejemplo, todos los niños también deberían utilizar los pictogramas. Es decir, no tiene que usted utilizar estrategias específicas y dedicarse con 2 estudiantes cuando tiene un aula de 35, a veces mucho más, sino tener las estrategias adecuadas para que todos puedan recibir la misma información, pero hacer énfasis en aquellos que necesitan mayores apoyos. Y si el docente no tiene la capacidad pedagógica para ayudarlo, referirlo para valoraciones especializadas con otros especialistas. No sé si hay otra pregunta, Ensa. Para una pareja donde la mujer es de 39 años y el papá de 29 años, ¿es recomendable que antes de planificar se realicen pruebas cromosómicas? ¿A qué especialidad deben acudir para ello? Me imagino que hablan de planificar un hijo, tener un embarazo. Ajá. Bueno, para mi área, para lo que yo hago, eso se llama genética preconcepcional. Claro que sí. Es que creo que, no sé si me has escuchado, Ensa, que en varias conferencias lo digo, que uno puede casarse con cualquier persona y tener hijos con cualquier persona. No por discriminar, sino por saber cómo va a tener su descendencia. Y hay que ser selectivos, porque si nosotros tenemos una edad que es una edad materna avanzada, quiere decir que yo soy una parte de la consulta de alto riesgo. Es así. ¿Por qué? Solo por mi edad. Y cuando estoy en la consulta determinamos que además de tu edad, saber qué otras complicaciones u otras enfermedades asociadas tienes. Entonces sí, en la consulta preconcepcional, que lo hacemos por genética, nosotros valoramos a la pareja, investigamos los antecedentes, y si nosotros detectamos que existen niños o personas en las familias que porten anomalías cromosómicas, abortos a repetición, muertes o fallecidos sin diagnóstico y nacidos muertos, por supuesto que aplica, porque para el cariotipo no es para todos, el cariotipo tiene una indicación. Y cuando más encontremos causas, nosotros aplicamos la prueba de cariotipo para ambos miembros de la pareja. Pero como yo les digo, para casarse o para tener hijos, tenemos que planificarlos y tenemos que saber con quién vamos a hacer esa vida, con quién lo planificamos. Porque yo he tenido pacientes, mamás, que se enteran luego de mucho tiempo que en la familia son portadoras de enfermedades genéticas.